hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar, así que vamos a conocer más al detalle de qué se trata este trastorno de la mano del director de la Escuela de Psicología de la Universidad María Auxiliadora, el magíster Luis Lullo. ¿Cómo está, magíster? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Juliana. Qué gusto poder estar aquí compartiendo este espacio con cada uno de los presentes. Un tema muy importante, sin duda. Así es, definitivamente, porque no hay mucho conocimiento aún de qué es en sí el trastorno bipolar. Entonces, primero, para conocer un poquito de qué se trata este trastorno y por qué es que se da. Muy bien. Antes que nada hay que entender que los denominados trastornos son alteraciones que se pueden presentar en distintas condiciones, en distintas naturalezas de ser humano en la relación consigo mismo y con su entorno. Es así que encontramos trastornos, por ejemplo, de la personalidad, trastornos en el pensamiento, trastornos del sueño, entre otros trastornos. Cuando hablamos del trastorno bipolar, hacemos referencia a un trastorno del ánimo. Y dentro de los trastornos del ánimo encontramos una distinta clasificación, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la angustia, y el trastorno bipolar viene a ser una especificación clínica con muchas particularidades que es muy importante la podamos ir detallando poco a poco. Entiendo. Entonces, para poder decir que una persona está con un trastorno bipolar, primero tiene que pasar por una evaluación detallada, que consiste en una evaluación, ¿es básicamente psicológica o es también psiquiátrica? ¿Son test? ¿En qué consiste? Bien, el diagnóstico de por sí es uno de los casos clínicos más complejos de poderse llevar a cabo, porque es muy susceptible a encontrar algunas comorbilidades o de pronto algunas patologías clínicas que pueden ser muy similares. Por ejemplo, para poder entender mejor, el trastorno bipolar tiene la polarización de dos estados de ánimo opuestos entre sí. Por un lado, un episodio depresivo y por otro lado, lo que denominamos un episodio maníaco o hipomaníaco. Estos ambos polos que se contraponen tienen características clínicas que se pueden presentar en una etapa de la vida como un único momento, como un único episodio, pero cuando estos comienzan a intercalar, ya estamos hablando de un trastorno del ánimo propiamente dicho, bipolar, y que en su etapa de diagnóstico a veces puede confundirse con una simple depresión, una depresión mayor, una distimia, y si es que no se hace un adecuado seguimiento, el tratamiento propio para la depresión no es el mismo tratamiento para un trastorno bipolar, por lo que hay que darle seguimiento a lo largo del tiempo. Y esto es lo que precisamente genera un poco de dificultad, la temporalidad, ya que estos síntomas suelen aparecer en etapas de la adolescencia. A partir de los 15 años aproximadamente comienzan a ser un poco más evidentes, más notorios, pero suele ser clasificado como de pronto una depresión o alguna otra alteración y que no necesariamente sea clasificado como un trastorno bipolar. Entiendo. Hay que darle seguimiento al caso para tener un diagnóstico más específico, acompañado de los psicólogos y también acompañado de los médicos psiquiatras. Entiendo. Magíster, ¿y en qué periodo? Porque usted comenta que una persona puede pasar de una emoción de depresión a otra emoción. Entonces, este cambio emocional, ¿no? ¿En cuánto tiempo se da? O sea, ¿es que en una hora está de un estado y en otra hora está en otro estado? ¿O es que se va dando por días? ¿Cómo es más o menos? Bien, los trastornos bipolares tienen ambas clasificaciones. Bueno, hay tres que son las más conocidas, ¿no? Vamos a simplificarlo, ¿bien? Para no entrar a los detalles clínicos. La frecuencia o la temporalidad en la que estas se manifiestan pueden ser en duraciones de días, semanas o incluso meses, en las que estas puedan tener estas fluctuaciones. Hay personas que esta fluctuación, esta variabilidad en estos estados de ánimo
en la que la manía se caracteriza, por ejemplo, por tener una fuga de energía, una vitalidad muy expansiva y que muchas veces puede estar acompañada de algunas ideas de grandeza, puede también pasar al otro extremo, que son los síntomas característicos de una depresión, con una tristeza muy profunda, con un sentimiento de minusvalía. Estas características, para su fluctuación, ojo, tienen que ser identificadas clínicamente. Además de la temporalidad, que puede variar y que pueden ser cambios muy repentinos, ¿sí?, necesita una evaluación clínica específica, porque muchas veces, y creo que la importancia del reconocimiento de este día, es que efectivamente se ha estigmatizado mucho este término bipolar, y que cualquier persona que de pronto tiene un cambio de ánimo, inmediatamente se le etiqueta como bipolar, y esto no es así. Tenemos que tomar con mucha seriedad esta terminología para poder brindarle el mejor soporte y acompañamiento a las personas que lo puedan padecer. Claro, entonces hay que tener bastante en cuenta ello, ¿no? Porque como usted bien dice, algunas veces las personas de frente indican, sí, como ha tenido este cambio de ánimo, entonces ya de frente lo encasilla, ¿no?, como bipolar, y realmente esto va a depender de la evaluación de un profesional, ¿no? De un tiempo, ciertos síntomas, ciertos signos que puede estar presentando cada persona. Y normalmente esto inicia en una edad, dice usted, de adolescencia, ¿verdad? O adultez. Suelen aparecer estos primeros síntomas en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, hay evidencia de algunos casos clínicos de personas que han sido correctamente diagnosticadas con este trastorno, que pueden identificar que desde la niñez incluso ya identificaron cierta vulnerabilidad emocional o afectiva, siendo una tristeza muy marcada durante la niñez, por ejemplo. Pero no queremos decir con esto que todos los niños que pueden tener estos episodios depresivos necesariamente vayan a desarrollar el trastorno bipolar. Ojo, pero suelen aparecer estos síntomas, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y que incluso su diagnóstico puede tomar años en esclarecerse. Hay personas que siendo o pasando por una evaluación psicológica, psiquiátrica durante la adolescencia, no tuvieron un diagnóstico específico, claro, y fueron medicados o con una intervención inadecuada para lo que realmente correspondía, y recién tuvieron que recalibrar su medicación en etapas de la adultez. Entonces, mientras mejor se haga este diagnóstico de manera temprana, permitiría que el paciente, entendiendo que este es un trastorno crónico que va a perdurar a lo largo de la vida, pueda tener una mejor estabilidad y mejores condiciones en su desempeño funcional en su vida cotidiana. Entiendo, entonces hay que eso tenerlo muy claro. Nos están haciendo una consulta, Magíster, y nos dice Germán, doctor, ¿qué diferencias hay entre un bipolar y un TLP? Correcto. El trastorno límite de personalidad está clasificado dentro de esta otra categoría que lo mencioné al inicio. Trastornos de la personalidad, entendiéndose la personalidad como un proceso estable del ser humano, en la que va a tener ciertos matices y ciertas características. Esta personalidad, que puede tender de pronto a la tristeza, a la melancolía, forma parte de un estado estable de la persona, forma parte de la personalidad, valga la redundancia. Mientras que el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo. Dentro de las experiencias clínicas, aquí también hay que tener mucho cuidado y mucho criterio al diagnóstico, porque efectivamente ambos trastornos, aun cuando uno es un trastorno de la personalidad y el otro es un trastorno del ánimo, pueden tener confusiones a la hora de su diagnóstico.
pero quiero hacer en todo caso hincapié en esta diferenciación que es la más notoria. Pueden compartir algunos síntomas, sí. Por ejemplo, está la habilidad emocional, en la que una persona con un trastorno límite de la personalidad puede pasar de un estado de tristeza a un estado de alegría de manera repentina, pues también cumple con esa misma característica alguna de las clasificaciones del trastorno bipolar. Y es ahí donde podría generarse esa confusión. Claro, hay que estar entonces atento con ello definitivamente. Tenemos una llamada, Magíster, del señor Leandro desde Lima. Muy buenas tardes, señor Leandro, lo escuchamos. Parece que ha habido un problema con la llamada. A ver, saben que pueden llamar al 771-2961, 771-2961 para poder hacer sus consultas. Estamos con el Magíster Luis Luyo, director de la Escuela de Psicología de la Universidad María Auxiliadora, conversando por el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Estamos ya enlazados con el señor Leandro desde Lima. Muy buenas tardes, señor Leandro, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, señor. Bueno, hay un caso, digamos, bien conocido, bueno, que es el caso del expresidente Alan García, ¿no? Él tenía el diagnóstico de bipolar y bueno, pues todos lo conocíamos como extrovertido, pues, ¿no? Así es. Que jamás iba a tomar pues esa decisión de suicidio. Pero justamente el bipolar es eso, ¿no? El de tomar decisiones a veces que más bien se van por lo depresivo, ¿no? O sea, es posible eso. Y también otro caso conocido de una de las Dalinas, ¿no? Que ella pues era animadora de televisión, ¿no? Pues aparecía como muy alegre, ¿no? Y también pues, ¿no? Termina en una fatal decisión, ¿no? Entonces yo no sé qué opina nuestro especialista. invitado. Así es. Perfecto, señor Leandro, muchas gracias por su aporte. Definitivamente, ¿no, Magíster? Nos ha presentado el señor Leandro dos casos. Bien, y casos como estos hay muchísimos. Precisamente el día de hoy, 30 de marzo, se celebra, entre comillas, se conmemora, se recuerda, se reconoce este Día Mundial del Trastorno Bipolar. Recuerdo también a Vicente von Gogh, porque se le reconoció de manera póstuma haber sufrido este trastorno bipolar. Y quizás hayan muchos casos similares en las que se identifiquen por sus características de personalidad, por ciertas características o influencias que hayan tenido en un entorno mediático, político, artístico. Pero así como ellos, existen más de 45 millones de personas que pueden tener este trastorno y que sin un adecuado diagnóstico podrían llevar incluso a el padecimiento trágico o final de su vida. Es por ello que estas fechas en las cuales se conversa sobre estos padecimientos psicológicos nos tiene que llevar a tener una actitud de mucha naturalidad en el sentido de dialogar y conversar sobre cómo nos estamos sintiendo. Dejemos de lado la estigmatización de que ir a psicología solo es para los locos, ir a psicología es solo para quien tiene un trastorno, un padecimiento. No necesariamente es así. Que esta fecha nos movilice a buscar un servicio de atención psicológica, buscar un especialista dentro de la psicología clínica, quien de la mano con
psicólogos, los médicos psiquiatras podrán abordar una estrategia de tratamiento con un buen diagnóstico, por supuesto, para poder darle una mejor condición, porque si bien es cierto, esta es una enfermedad crónica, sí se permite que a través de la psicoterapia y a través de los psicofármacos pueda tener una vida mucho más adaptada y mucho más tranquila y normal dentro de estas condiciones. Y esto se puede lograr cuando precisamente buscamos la ayuda que corresponde. Dialoguemos. Si es que alguien está pasando por un estado depresivo, una situación de pronto que diría, yo puedo tener este trastorno bipolar o conozco a alguien que podría estar pasando por esta situación, sabemos que es muy peligroso si es que no intervenimos y si es que no acompañamos a las personas. Claro, esto debe ser un tratamiento a lo largo, ¿no? Porque este trastorno no quiere decir de que tomo las pastillas quizás unos 15 días o una semana y con esto me voy a curar en la totalidad. Efectivamente. La psicoterapia ayuda muchísimo porque muchos de los desencadenantes de los estados eufóricos o depresivos tienen que ver con las condiciones del entorno y el manejo de estas condiciones del entorno, y la persona tiene que estar con las mejores condiciones para poder afrontar el estrés, por ejemplo, y reducir así cuadros de ansiedad, de estrés o de depresión. Y desde la parte psicofarmacológica, pues el tratamiento por parte de los psiquiatras ayudará que bioquímicamente el cuerpo esté mejor preparado para poder hacer frente a estas situaciones. Y este es un tratamiento, sí, que va a acompañar probablemente toda la vida, pero no debe de cortarse cuando aparece signos de mejoría. Uno diría, ya estoy bien, y cortan la medicación. Claro, tiene que ser constante. Exacto, ¿no? Porque, y esto pasa no solamente con este trastorno, sino que con muchos diagnósticos que se tienen de la parte de psicología, de psiquiatría, porque la persona dice, me siento bien, y lo dejan, ¿no? Y luego se da un retroceso. Entonces hay que ser muy constantes para poder, pues, tener realmente controlado, por así decirlo, ¿no? Este tipo de trastornos. O sea, la persona puede llegar a realizar su vida con normalidad, sin ningún problema, siempre y cuando esté de la mano del especialista. Es así. La persona va a poder retornar a esa tranquilidad y a esa funcionalidad en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, en lo social, cuando va a continuar este tratamiento y este acompañamiento psicológico y psiquiátrico, de ser el caso. Va a ser necesario ese acompañamiento y no interrumpirlo de manera abrupta, porque nuestro cuerpo pues tiende a tener distintas reacciones, y a veces estas recaídas no son deseables, pero pueden ser perjudiciales para la misma salud. Por lo tanto, es mejor tener este acompañamiento, y la dosificación se va a ir regulando conforme pasen las consultas y las evaluaciones periódicas del paciente. Perfecto, doctor. Entonces hay que tener en cuenta todas estas indicaciones, toda la información que nos ha brindado el día de hoy. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podría dejar para todas las personas que quizás están atravesando por este trastorno bipolar? Y quizás muchas personas que nos estén escuchando no saben que pudieran tener este padecimiento. También puede darse el caso, definitivamente. Entonces, ese es el punto de partida. Logremos hablar de lo que uno siente. Si estoy pasando por un cuadro, o lo que llamamos un episodio, un momento depresivo o de mucha euforia, y tengas la sospecha de este padecimiento, de este trastorno bipolar, la sugerencia sería: acércate con alguien, conversa con algún familiar, con un buen amigo, o si tú sospechas de alguien, sé tú ese familiar, sé tú ese amigo que diga, te acompaño. No solamente basta con decir, vamos, todos pasamos por algo similar, enfréntalo, sigue adelante. No es así tan sencillo. Hay que ir más bien de la mano y decir, vamos, yo te acompaño. Perfecto, hay que tener en cuenta. Hacemos una cita y continuemos con la evaluación. Perfecto, Magíster, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, recuerde cómo pueden encontrarlo. Muy bien, queremos agradecer la invitación e invitarnos a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven, a poder
es sumarse a la familia UMA. Si tú quieres estudiar psicología o cualquiera de nuestras carreras de la Universidad María Auxiliadora, puedes encontrarnos a través de la página web www.uma.edu.p. Vas a poder acceder también ahí a importante información de cada una de las carreras, y no te olvides que este lunes 3 de abril ya están comenzando las clases, se acaban las matrículas y estaremos iniciando un nuevo periodo académico. Gracias, Magíster, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy.